Sí. Les pregunto, tal vez alguien ha logrado alguna duda, tal vez tiene alguien alguna pregunta. Todo me sirve para ayudar y para complementar lo que voy diciendo, ¿no? Ya saben, si alguno... Dice, A ver, dice, sí. al inicio dice del tema de funciones, tengo una duda de los ejercicios por definición de una función. ¿Tienes la función? En la práctica analicé la tercera usando la definición cuál es función. Estaba haciendo el inciso A y, bueno, un poco de dudas. Ya, a ver, vamos a ver. Ahorita mismo vamos a abrir, vamos a ir por ese lado. A ver, ¿dónde vamos a parar esto? Hemos hecho esto ayer. Y... creo que hasta aquí he llegado más o menos, y por aquí creo que ya voy a tener que parar para atender tu duda. A ver, déjame ver. ¿Qué es pues esto? Ay. Sí. Y esta ejercicio la voy a repetir otra vez. Entonces, ahora sí voy a ver tu ejercicio. A ver. Ejercicio. Entonces, voy a la práctica. A ver, esto está grabándose con fecha 7. Práctica de funciones. Ahora sí. La pregunta 3 me has dicho, inciso A. Esta, ¿no? Utiliza. Esta, muy bien. Entonces voy a copiar el enunciado tal cual, pero voy a cambiar un poquito la función, porque si lo hago, se va a perder el ejercicio. Y entonces, usando la definición, usando la definición, la siguiente relación de función. Ahora sí, cambié un poquito el enunciado porque como habían varios incisos y los incisos se cortan, entonces no puede estar esa oración así, ¿no? Entonces hay que quitar esto. Pero el ejercicio es el mismo. Ya. Pondré en un recuadro, sí. ¿Dónde está mi cajita? Aquí está esta. Segundo, de que esta fórmula la tengo que cambiar, porque si la mantengo así no serviría. Le voy a poner aquí un 2. Y aquí le voy a poner un 3. Listo. No es el ejercicio. Cambió un poquito, pero ha cambiado. Bien. Ya, es un ejercicio. La pregunta es entonces, ¿cómo podrías resolver esta pregunta haciendo uso de la definición? La definición. ¿Cómo se hace eso? Un ejemplito. Ya aquí te doy el ejemplo entonces. Veamos. Solución. Bien. Una relación es función cuando cumple dos condiciones. La existencia y la unicidad. Entonces aquí la pregunta es, estudiemos las condiciones de existencia y unicidad. Muy bien. Veamos. La existencia. ¿Qué dice la existencia? ¿Cómo yo podría empezar con la existencia? Todas estas cosas que voy a escribir ahora, seguro que todo el mundo lo va a entender. Está clarito. Pero ¿saben qué es lo que les ha faltado? Tal vez a ti también. El cómo empezar, cómo empezaría un ejemplito de cómo hago. Dame un ejemplo. Después yo voy solo. Eso no me les ha faltado.
Y por eso es que siempre les digo, pregúntenme, porque modestia aparte, esto de alguna manera yo sé hacerlo. Siempre puedo decir algo. En cambio, el estudiante que nunca ha visto, tiene las ideas, pero no sabe cómo transmitir eso. Es decir, ¿cómo lo hago? Entonces, para eso es importante que ustedes me digan un ejemplo. Entonces ahí entro yo y digo, ahí está, fíjate, ya entendí. Ahora los demás yo los hago porque ya sé cómo vas a empezar. Nada más. Bien, a ver, ¿qué dice la existencia? La existencia nos dice literalmente que para todo elemento del primer conjunto, que es los reales, debe existir un elemento en también los reales, tales que la función, tales que hay un par, así, a ver, lo voy a escribir todo así. Vamos a mostrar, debemos mostrar que para todo elemento A del primer conjunto, es decir, de los reales, existe un elemento B en el mismo conjunto tal que la función, tal que dos cosas, f de A es B, si es que tengo la notación de función, o tal que el par A, B pertenece a la función llamada F1. Porque en primer lugar, yo ya usé mal la palabra, perdón. La pregunta era bien clara, decía, usando la definición, la siguiente relación, porque esto es una relación, todo subconjunto de un producto cartesiano es una relación. Usando la definición, esta relación es función, no sé, quiero saber. Entonces, ¿cómo está definida la función? Perdón, la relación, todavía no sé si es función, a lo mejor no lo sea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esta relación puede volverse función? Para ello tengo que chequear si se cumple la existencia y la unicidad. No vale una o la otra. Ambas tienen que darse. Entonces, por eso ahora estoy estudiando la existencia. ¿Para eso qué voy a decir? Digo, debo de demostrar que para todo elemento, sin excepción, para cualquier número real, que es el primer conjunto, debe existir un otro elemento en el segundo conjunto, que también son los reales, tales que literalmente f de A sea B. Pero a veces en relaciones escribimos que el para coma B está en la función, esté en la F1, esté en la relación F1. Esto. ¿Será que esto siempre se da? Es una pregunta muy ambiciosa, ¿no? Porque para todo A, yo tengo que encontrar un elemento que B, de manera que ese par siempre esté en la relación. Es decir, cuando yo tenga un par A y B que está en la relación, ese par cumple esta condición. Entonces, por eso digo, es decir, que se cumpla esto. Cuando este es A y este es un B. Otra vez les voy a preguntar. Para todo número A, ¿siempre existe un elemento B tal que esta ecuación se cumple? ¿Nunca falla esto? Es la pregunta. Falla. Entonces no será una próxima. ¿Para qué valor fallaría? Casi como los programadores, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor decía y criticaba, ¿no? Decía, alguien hace un sistema y le muestra a otro, este otro no va a ver las bondades del sistema. Oye, mira cómo funciona. Va a decir, va a buscar dónde va a fallar. No sé por qué lo hacemos, así decir. Buscan la falla del programa en lugar de ver las bondades del programa. Y si le pones esto, pues está buscando lo contrario de que el programa funcione, literalmente. Entonces, algo parecido aquí tendríamos que pensar, porque creo que es lo más fácil en este caso. Así, la relación está constituida por todos los pares del plano cartesiano, los cuales cumplen esta ecuación. Esta ecuación debe representar una curva. Implícitamente esto debe ser una curva.
Parece hasta que fuese una recta, pero ya eso lo vamos a dejar de lado. ¿De qué clase de curva sea? No me interesa, pero es una parte del plano. Ahora la pregunta, cuando yo, o el punto por donde tengo que empezar cuando muestre la existencia es que para todo elemento A siempre debe existir un elemento B, tal que se cumpla la condición de la relación. En este caso, esto se ha de cumplir, pero para todo A siempre debe haber un B. Entonces, ahorita usted de seguro estoy que se pueden inventar un valor de A para el cual no haya un B, porque no se ha de poder cumplir esta igualdad. Debe haber uno, ¿no? Y yo creo que sí hay un punto para el cual no exista otro. Es decir, estoy yendo a la mala, estoy yendo a ver que esto no se va a cumplir. Y a eso se llama un contraejemplo. Tenemos un contraejemplo. A ver, tenemos, yo creo, a ver si tengo suerte, a ver si no la tengo. Entonces, si no me salen los contraejemplos, entonces voy a decir, oye, si no hay forma de que esto falle, entonces siempre se cumple, entonces siempre existe el B, entonces funciona. Ah, pero ok, ahora voy a ver, creo que hay uno, estoy imaginando uno, y creo que ustedes también se han imaginado. Tenemos un contraejemplo, contraejemplo. A ver, lo voy a tomar a un valor, le voy a dar el que yo quisiera que sea, o no sé, o si se puede, ay caramba, no sé. A ver, creo que estoy diciendo yo muy atrevido. Es un valor cualquiera. Por ejemplo, no, es que mi ejemplo está mal pensado porque yo estaba queriendo ir por un lado, pero no me va a funcionar. Aquí tú tienes que poner un número, el que tú quieras. Y siempre tendrías que poder encontrar un B que cumpla esta ecuación. Y parece que eso siempre se ha de dar. Y entonces el contraejemplo no existe. Porque yo estaba pensando muy alegremente así. Yo a le voy a dar el valor de 2 y entonces a B le doy el valor de, que feo escrito, -1, y entonces se arruina. Porque habría división por 0, entonces fallaría la fórmula. Pero no está fallando nada. ¿Por qué no está fallando? Porque lo que tiene que fallar es la igualdad a 3, no es que la fórmula se define entre cero, no haya división entre 0, no, lo que me interesa es que la fórmula falle, no que no haya división por 0. Entonces yo por ahí he equivocado el camino. Yo pensé que iba a atacar iba a ver que hay valores que me van a llevar a una división por 0 y eso sería un desastre, ¿no? Pero parece que eso no se ha de dar. Bueno, a ver. No, creo que he ido yo enfocado mal. Pero hay un enfoque de ese tipo, ¿no? Tú tienes una fórmula y dices, esto es función. No sé, la idea siempre es esta. A es un valor dado, un valor fijo. Quiero encontrar un B, a ver si es posible. Y si siempre hay, y si nunca falla, es que aquí parece que nunca ha de fallar. Y en este caso, puede que falle, etcétera. Pero hay que ver. ¿Cómo empiezo entonces? A ver, así voy a decir así. Bueno, sea A dado. Valor dado, fijo. Dado. Veamos si podemos resolver. Bueno, en otras palabras, hay que despejar B. Por eso te digo, a le vas a dar en teoría cualquier valor, pues -1, más un quinto, raíz cuadrada de 2, un séptimo, lo que tú quieras. Pero B podrá existir siempre y tal que se cumpla la igualdad. ¿De qué dependería la existencia de ese B? De que yo pueda resolver sin problemas. Pues ahora voy a ver si puedo hacerlo. Bueno, lo usual es pasar al otro lado, multiplicar. De 3 tendría que pasar a dividir. Y el 2, etcétera. Un despeje común y ordinario que voy a yo hacer aquí en papel para que no esté poniendo todo el detalle. Voy a perjudicar si no. 1 entonces igual a 3 por A más 2B. Les mostraré nomás finalmente que pierdo. 1 igual a 3 paréntesis A más 2B, de donde multiplico todo y B por fin no sería más que 1 menos 3A
dividido entre 6. Ustedes pueden fijarse que sin que importe qué valor le des a A, qué valor le des a A, qué número sea A, el valor de B siempre se puede encontrar. Porque esta fórmula siempre se fija, siempre es posible definir A. ¿Cuándo no sería posible? Si tuvieses esto. Imaginen nomás que mi fórmula sería así. A no se puede encontrar B. ¿Por qué no se puede encontrar B? Porque si tú a A le das un valor especial, B no va a poderse definir. ¿Cuál? A ver, dale a A el valor de 0. Ahí habría ahí B no podría definirse. Si A fuese 0, tendrías 1 sobre 0. Es desastre. Entonces, para A igual a 0, B no existiría. En este caso, uno tendría que decir, no se cumple la existencia porque con el contraejemplo A igual a 0, no hay B. Pero en mi caso actual, este A, pues no hay y solamente B sería de esta forma. Y esta fórmula siempre me va a permitir definir un valor de B para todo A. Nunca ha de fallar. Y si más de uno está pensando, ¿y qué tal si ambos fuesen 0? A y B fuesen 0 y habría división por 0 y sería un lío. No pueden ambos ser 0, porque si ambos fuesen 0, pues no se daría la igualdad, ¿no? Lo importante es que se dé la ecuación. Ese caso de que ser iguales a 0 no se van a dar, no se va a dar simultáneamente. Y voy a insistir eso en un gráfico ahora mismo, pero mientras tanto me aprovecho de la circunstancia para decir, luego B existe, existe sin importar el valor de A. Así está garantizada la existencia. Listo. Ya está. Nunca falla. Siempre está, siempre se puede encontrar. Entonces, este más o menos sería un modelo, un ejemplo de cómo yo tendría que enfocar el mostrar que una relación está cumpliendo la existencia. Pero eso nunca se va a dar en otros casos. Imaginemos que habría un cuadrado, por decir, aquí habría otro cuadrado. Haces álgebra y al despejar los cuadrados introduces una raíz y dices, para un valor especial, esta raíz no va a poderse calcular. Entonces, ahí falla. Entonces no es para todo. Entonces no cumpliría la existencia. Pero en este caso, ¿qué valor de A es el que hace imposible este cálculo? Ninguno. Para todo A que tú des, por eso la definición dice, debemos de demostrar que para todo A debe existir un B. Entonces yo digo, voy a dar A fijo, un valor dado. Hago mi procedimiento algebraico y veo que el valor de B existe sin el menor temor posible. No hay posible valor de A que me diga B no puedes calcularlo. Siempre existe. Entonces está garantizada la existencia. Este sería un ejemplo de cómo ustedes pueden enfrentar otros problemas. Lice. Sí. Ahora si digamos, ejemplo sería B va a ser igual a 1 menos A y a A le doy el número de 1, 1 menos 1 es 0, el 0 igual vale. Sí y no. Pero primero que nada, antes de que yo siga con esto, voy a dibujar esta curva. ¿Cómo dibujamos esta curva? En primer lugar, si hacemos esta álgebra que aquí hemos visto, es una recta, no es una ecuación en dos variables, lineal. Es una recta esta curva. Solo que ella no puede entender esto cuando yo le digo, yo hubiera querido que ella me lo dibuje para que vea cómo es la curva y en qué puntos ella puede fallar. Y decía, está, pues fíjate, ahí hay un punto donde para ese valor de A no hay B, mira, es un huequito. Pero eso no se va a dar, creo yo. Entonces, a ver si es que ella me ayuda. Implícito. ¡Ay, qué fabuloso ha podido! No sé qué le ha pasado. Nunca podía dibujar implícitas y ahora lo ha hecho. ¿Y por qué has hecho esto? ¿Qué es esto? Qué curioso. Esto sí que no lo entiendo. A ver, vamos a ver qué ya ha hecho. Claro, es una ecuación, pero no hay más. ¿O hay algo más? No hay nada. A ver, le voy a hacer enojar. Si le pongo X y le pongo Y, ella va a morir, creo yo.
Bueno, pero no importa. Lo que me preocupa es por qué estas letras son prohibidas. No puedo poner X, Y. Y me salen dos rectas más todavía. No tiene ningún sentido este gráfico. A ver, salvo yo esté equivocado. Vámonos. Ensayemos esto de otra forma. Cuando esta expresión, bueno, ahorita está en A y B, pero en general yo le voy a poner nomás como estaba, X, Y. Esto lo pasa a multiplicar, el 3 por esto, 3 por aquello, es una recta, nadie puede negarlo. Ahora bien, voy a dibujar esa recta. Para dibujar esta recta, que es lo mismo que esto. Entonces, aquí voy a poner el gráfico. Mi recta es como si esta fuese X, este fuese Y, ya despejado Y, esta fórmula quiero que dibujes, pero con X. Entonces le voy a decir a ella dibuja. Ella puede hacer eso solo es una recta. Exacto, me he puesto dos rectas. ¿Qué estará pensando ella? Yo no entiendo. Ya, pero para que no me líos le voy a poner una X y ella admite esto. Color rojo. Listo. Fíjense, este es el plano cartesiano. Este es los reales por los reales. El conjunto de todos los puntos que cumplan, que satisfagan esta ecuación, o lo que es lo mismo, esta ecuación, son los puntos que están sobre la recta. Ahora la pregunta es esta. Esta fórmula fallaría terriblemente si habría división por cero. Pregunta, ¿A y B pueden hacerse simultáneamente ceros? Es decir, el punto X igual a cero, Y igual a cero, ¿está en este lugar geométrico con puntos rojos? No. El 0, 0, este puntito que está aquí, no está en la recta. Por tanto, el 0, 0 no es parte de este lugar geométrico. Entonces, cuando tú, por ejemplo, a B le creo que le has dado un valor en A y luego a le has dado el valor de menos 1 para que esto se haga 0 simultáneamente. No ha de poderse anular esto simultáneamente. A ver, repíteme ahora sí tu ejemplo. ¿Qué valor me has dicho para A? A menos 1 creo que era, ¿no? No, dice, era otra parte siempre. No, No era ese. nada que ver con este ejercicio. Ay. Pero entonces yo quiero ahora insistir de que aquí hay infinitos puntos sobre esta recta roja. Aquí hay puntos, pares ordenados, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Hay puntos que están sobre el eje Y. Este punto que tiene coordenadas 0 y un B. ¿Cuánto es B? No sé, puedo calcular, pero no me interesa ahorita. Pero A puede hacerse 0, pero B va a existir. Si este se anula, este B va a tener que ser un sexto, si mis cálculos no fallan, pero existe. Y este otro punto, ¿qué tal si este que está en el eje X? En este caso, B sería 0 y A tendría que valer un tercio, pero existe. ¿Cuándo no existiría? Cuando los dos serían simultáneamente ceros, estarían en la curva, pero el 0, 0, que es el origen, no está sobre la curva, entonces no hay ningún problema. Dicho de otra forma, si ustedes dibujan esto punto a punto, nunca van a encontrar un par que no es que tenga que haga posible que me lleve a una división por cero, nunca se ha de dar. La única forma en que estos se anulen, pues es cuando, qué sé yo, es que cómo les digo, yo tengo que encontrar aquí un par de puntos, un A y un B, que en primer lugar estén sobre la recta roja, que satisfagan esto. Uno, dos, ese par de puntos tienen que ser tales que, por estar en la recta roja, satisfacen esta condición algebraica, esos pares, esos puntos tendrían que anular el denominador. Y pues yo pienso que puntos de ese tipo no hay. Aunque estoy dudando de mí mismo. A ver, deja pensar. Creo que he encontrado un punto. Ay, pero no estoy seguro. A ver. ¿Será posible que todo el lío se caiga por un puntito? ¿Ustedes pueden creer que un punto es el que me va a destruir todo esto? Puede ser. Puede ser.
Cuando hay divisiones por cero, siempre hay que cuidar que, pero cuando hay expresiones racionales, hay que cuidar que no haya división entre cero. Cuando hay radicales con índice par, hay que cuidar que la cantidad radicando sea positiva, porque no hay raíces con índice par para negativos. Cuando, por ejemplo, tengo logaritmos en cualquier sistema de logaritmación, hay que cuidar que el argumento sea mayor que cero, estricto. Entonces hay condiciones, ¿no? Y en este caso, pues un punto es el que lastimosamente va a decir esto no es función. Y yo ya creía que era función, pero no lo es. Ahora uno me dice, ahora, ¿qué punto? Pues, a ver, haré el cálculo, porque de memoria no puedo hacer esto. Qué mal. Bueno, bien, voy a pensar así. Miren, esto está muy, muy bonito, un buen problema me ha parecido y pues me gusta mucho porque tengo que aprender cada día algo. Y a veces aprendo así, pensando nomás, ¿no? A ver, voy a dibujarlo todo otra vez. Y ya. Bien. Entonces aquí están todos los puntos que satisfacen esta ecuación. Yo he dicho, esto es no nulo, se lo pasé allá a multiplicar al 3, el 3 por 3, el 3 por 2 se despeja B y el álgebra está fabulosa y no hay ningún problema. Pero ahora hay un lío, hay un detalle que yo estoy pasando por alto. ¿Cuál? Si bien aquí están, con esta ecuación están todos los puntos que están sobre la recta roja, todos absolutamente, ¿qué tal si habría un punto que está sobre la recta roja, que pertenece a este lugar geométrico, pero que hace que esta fracción, este denominador que hace sea cero? ¿Qué tal si podría darse esa circunstancia? ¿Cómo lo podríamos encontrar? Pues simple, lo vamos a encontrar así. A ver, veamos. Entonces, diré así, a ver, por aquí, creo que ese texto lo voy a quitar luego. Voy a poner otro texto. ¿Cómo te lo digo? A ver, deja pensar. Y existe par, que voy a llamar A, B, aunque no sé, A, B. E satisface la ecuación 1 sobre A más 2B igual a 3 y hace que el denominador sea nulo. Entonces ya tendríamos un par que sería el contraejemplo, creo yo. Esto. ¿Qué tal si habría un par que esté sobre la recta, es decir, un par que satisfaga esta ecuación, pero que ese par al mismo tiempo haga cero esto? Si existiese un par que haga eso, entonces ese sería un ejemplo para el cual yo diría, dado un valor de A, pues no existe el B. ¿Por qué no existe? Porque de existir, en primer lugar, haría imposible el cálculo, ya que tendría división por cero. Ok, ahora, ¿cuál es ese? Ese es el siguiente, se los presento. Por eso les digo, no puedo hacer el cálculo mental, pero pensando bien, con cuidado, hay uno. ¿Cuál? Creo que hay que hacer este igual a cero
si es que mi intuición no me está fallando, este versus este. Voy a resolver el sistema entre estos dos. Quiero ver que esto se resuelva. Bueno, esto ya lo voy a trabajar, voy a llevar allá, voy a multiplicar todo, y me va a quedar esta fórmula que aquí está, es decir, 1 igual a 3a más 6b. Ahí está. Entonces, quiero ver si entre estas dos rectas hay un punto en común. A ver, resuelve esto, por favor, para que sea más rápido. Ah, no encuentra. Uy, si no encuentras que no hay tal, pues no existe ese punto. Y si no existe ese punto es maravilloso porque nunca ha de haber ese problema que yo estoy aquí queriendo encontrar, pensando que existe un par que satisface la ecuación y al mismo tiempo hace que el denominador se anule. ¿Por qué es posible que haya? Yo no sé. Entonces he intentado resolver el sistema, he intentado buscar un par que haga que esto sea 3 y que esto sea 0. Y en haciendo los cálculos me dice ella que no hay. No hay porque, claro, porque si esta la multiplico por 3, esto va a valer 0 y va a valer 1 y eso no es posible. Entonces, no es posible. Estaba en lo correcto. Yo tenía una ligera sospecha pensando en que yo aquí podía encontrar un punto que cumpla la ecuación de la recta, pero que ese punto también haga que este denominador sea 0. Para mí esta era una recta que era perpendicular, no perpendicular, que cortaba esta otra, algo así. Y de existir esta otra recta, aquí habría un punto que estaba satisfaciendo la curva roja y al mismo tiempo que estaba haciendo 0 esta otra. Entonces yo decía en mi intuición, hay un punto, y este punto es el que destruye todo. Hallémoslo. Para hallarlo, he resuelto el sistema entre la roja y esta otra, pero no hay solución. Como no hay solución, no es posible que me falle el denominador y me dé la división por cero que tanto uno evita, ¿no? En matemáticas la división por cero no está definida, entonces eso no podemos tolerar. Entonces, para ser súper minuciosos, hemos pensado en que a lo mejor hay un par especial que no conozco, un A y un B, que cumpla la ecuación, pero que haga el denominador cero. Y veo que no hay. Entonces, como no existe, no hay posibilidad de fallo. Entonces, nunca vamos a tener, nunca vamos a fallar literalmente la existencia. Siempre se ha de dar. Bueno, ven, eso está así escrito. Hablarlo es más fácil, escribir es más latoso. Entonces, a ver, recapitularemos. Esta es la fórmula que define mi relación. Esta fórmula está conteniendo a los infinitos pares de una curva. Aquí había sido una recta, pero puede ser curva. Bien. Ahora bien, entre estos infinitos pares, me doy cuenta que, dado un valor de A, yo puedo encontrar el de B despejando y me sale muy bien la fórmula. Entonces esto ya me dice que para todo valor de A, siempre existe un valor de B, y con lo cual queda garantizada la existencia. Sin embargo, yo he pensado, ¿qué pasaría si existiese un par? Voy a cortar. Ya. Luego B existe sin importar el valor de A y así está garantizada la existencia. Sin embargo, si existiese un par, supongamos que existiese un par, a lo mejor ahí, ¿cómo podemos decir que no? Pero seamos nomás así de exigentes. Si existiese un par A y B que satisface la curva y que hace posible que hace el denominador se anule, podrá haber eso. Entonces resolvemos y nos dice que este sistema no tiene solución. Y vemos que este sistema no tiene solución. De donde eh, no es posible, de donde, con lo cual volvemos a asegurar la existencia. Listo, creo que con esto ya estoy sobreabundando en detalles. Insisto otra vez, para más de uno,
tengo una curva. Aquí puedo poner cualquier curva. Quiero demostrar que cumple la existencia. ¿Qué dice la existencia? La existencia, su definición dice, para todo número A del primer conjunto, para todo, pero debe existir uno. O más de uno, no importa, pero debe haber uno, por lo menos, tal que cumpla la condición que define la relación. Entonces decimos, A es dado. Veamos si podemos encontrar B, si podemos despejar. Si B se puede hallar sin ningún problema, pues hacemos nuestros cálculos y B nos sale tranquilito, sin ningún problema. Para cualquier valor que tú tomes a A, le des a A, B siempre se calcula. En consecuencia, el gráfico está formado por estos puntos. Bien, eso ya nos dice entonces que B existe sin importar qué valor toma A, y entonces está garantizada la existencia. Sin embargo, nos entra un hilo de desconfianza y decimos, ¿y si existiese un par A y B que satisfaciendo la ecuación hace posible que el denominador se anule? ¿Qué tal si habría uno de ese tipo? Yo no sé. Intentamos resolver el sistema y vemos que este sistema no tiene solución. Al no tener solución, eso nos garantiza que es imposible que exista un par en este lugar geométrico que satisfaga esta ecuación y al mismo tiempo que haga división en tercero, lo cual inhabilitaría la existencia. Porque diríamos, ahí falla, en ese punto falla todo. No falla, porque no existe ese punto que era el acabose, ¿no? Con ese punto decíamos, no, gracias a ese punto, si hubiese existido, decíamos, no hay función. Pero miren, he comprobado que no hay tal, no puede haber eso. Ya, ahora me voy con la unicidad. Inge, Sí. una pregunta, ¿de dónde sacó ese punto igualado a cero? No entiendo. Yo te explico. Voy a explicar. Otra vez voy a volver. Repito, lo que yo quiero ahora es, no quiero que falle mi argumento. Mi argumento se basa en lo siguiente. Yo voy a encontrar un A y un B, donde esta expresión sea igual a 3. Hay muchos, infinitos pares A y B. Por ejemplo, uno de ellos nomás voy a nombrar. A ver, y voy a hacer un cálculo muy rápido, a ver si puedo. Si A fuese 1, ¿cuánto valdría B? Aquí está, si fuese 1, aquí está ya despejadito, es más fácil. Si fuese 1 sería menos un tercio. Sí, un tercio, ok. Entonces fíjate, si A vale 1 y B vale un tercio, aquí te pones el 1 y aquí el 1/3, haces tus cálculos y te iguala esto a 3. Se está cumpliendo la condición, pero hay infinitos pares. Ok. Como sé que hay infinitos pares, yo me doy un valor de A arbitrario y puedo siempre encontrar B, hago mis cálculos y me respondo a mí mismo. Sí puedo, y siempre, y nunca me falla el cálculo de B. Ya, entonces eso me dice, B siempre existe, no importa cuánto es A. Perfecto, hasta ahí todo el mundo me ha entendido. Pero yo soy exagerado en el sentido de que quiero agotar todos los resquicios posibles de duda, y yo mismo me pregunto, ¿y qué pasaría si hubiese, entre esos infinitos pares que hay, ¿no es cierto? ¿Qué tal si habría un par A y B que satisface la ecuación del lugar geométrico de nuestra relación, pero que al momento de satisfacer la ecuación se anula el denominador a cero? ¿Por qué tendría que anularse a cero? Es que es la única forma en que esta fórmula falle. Una fórmula de este tipo, ¿cuándo falla? Cuando hay división por cero. Ahí fallaría. Si aquí habría una raíz cuadrada, ¿cuándo falla? Cuando esta cantidad sería menor que cero. Entonces, de eso se trata, de ver en qué momento y bajo qué circunstancias esta fórmula puede no evaluarse, no funcionar literalmente. La matemática ahí no va a poder funcionar si A y B son dos números tales que haya división entre cero, porque puede haber, porque no habría. ¿Quién sabe ahí, no? Yo no sé. Pero entonces lo que yo me he preguntado, y tal vez ha sido una pregunta por demás obvia, porque dice, esto no va a darse nunca. Porque por una parte esto va a ser igual a un tercio y la otra parte, ¿cómo podría ser igual a cero? Por eso no se va a dar. Pero yo he sido así de exigente, voy a decir, he dicho, supongamos que habría un par A y B que cumple la igualdad y que al mismo tiempo hace que esta partecita sea cero. Entonces yo tendría un sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones entre dos rectas siempre tiene solución.
Entonces, por eso he dicho, parece que hay un punto, porque dos rectas para mí siempre se cortan, pero algunas veces son paralelas, como en este caso. Entonces había dicho yo, ya que se dé esta, ya de acuerdo, entonces este va a multiplicar al 3 y todo aquello, y ahí es de donde saco esta otra. Y digo, y ahora el denominador que se anule. ¿Por qué no? ¿Y qué tal si podría darse las dos cosas al mismo tiempo? Si las dos cosas se darían al mismo tiempo, es que yo aquí estaría encontrando un punto que cumple la ecuación roja y que al mismo tiempo la inhabilitaría porque estaría yo teniendo división por cero. Pero hago mis cálculos y veo que esto no tiene solución. Entonces digo, ay, qué bien, enhorabuena que no tenga solución, porque como no tiene solución esto, entonces no hay un par que me arruine mi fórmula. No hay un par que me diga, hay división entre C y tu fórmula se va al tacho. No, no hay eso, no se cumple. Entonces, para todo A, siempre hay un B. Entonces, está garantizado. Esta parte que aquí he hecho, tal vez si quieren ustedes la pueden olvidar porque esta es una susceptibilidad demasiado exagerada, voy a decir. Lo importante es, creo yo, esto. Me doy un valor de A y voy a ver si existe un B que se calcule en función de A y que siempre se calcule y que nunca me falle. Pues hago mis cálculos y saco que B siempre se calcula y obviamente depende de A y el cálculo siempre ha de poder, nunca ha de fallar. Entonces, siempre hay un B para todo A. Por eso existe y está garantizada así la existencia. Nada más. Esto de aquí a lo mejor es una exageración mía, es una susceptibilidad demasiado exagerada, pero he preferido hacérmela nomás para ver que no falle nada. Nada más eso. No, no más. Esa parte que está en negro, si quieren la quitan, la olvidan, porque uno dice, no preguntes esto porque está obvio. No puede ser por un lado un valor y otro valor. Ay, es que yo no me di cuenta, pero he lanzado la pregunta. ¿Qué dice la unicidad? La unicidad me dice de que si esto ha de ser función, que parece que lo es, porque ya tenemos el 50% hecho, tendríamos que decir, supongamos que hay dos puntos que voy a llamar A, B en la relación, hacen la relación, y otro par A, B, mejor le llamaría C, que también la satisfacen. Entonces deberíamos de demostrar, debemos demostrar, si queremos demostrar la unicidad, debemos mostrar, debemos deducir, debemos obtener, seguir que A igual a C, perdón, B igual a C. Por eso es única, ¿no? La unicidad. Habría entonces dos puntos, pero con la misma primera componente ambos. Y en teoría distintas componentes. Y estos dos puntos estarían en la relación. Entonces, si yo logro demostrar que son iguales, ahora sí se cumpliría la unicidad y realmente esto sería función. Pero quiero ver eso. Bueno, veamos, pues en efecto, ¿no? Hay que llegar a esto. Esa es la clave del asunto. Entonces digo, en efecto, me parece que sí lo es. ¿Por qué lo es? Porque ya apliqué el test de la vertical, ¿no? Como esta es la curva, toda recta vertical, corta en un punto y siempre en un punto. Entonces, ¿es función? Pues entonces yo ya sé que esto es función. ¿Por qué? Ya sabes. El test de la vertical me lo ha dicho. Ahora voy a escribir matemáticas para decir si cumple la unicidad. Hagámoslo. Bueno, cuando tienes un par que está en la relación, ese par satisface esta ecuación. Como tenemos otro par adicional, el A, C también satisface la misma fórmula y se cumpliría exactamente lo mismo, pero con A y C. Ahí está. El par AB satisface F1, entonces cumple su condición. El par A, C pertenece a F1, también satisface su condición. Bueno, ahora lo que hay que hacer es álgebra, de manera que demostremos que B es igual a C y sea lo único. No haya otra.
Porque a veces uno intenta hacer álgebra y no solamente saca que B es igual a C, a veces sale que B es igual a 2C o B es igual a menos C, pero al cumplirse esas otras igualdades no es igual, pues, entonces no se cumpliría la unicidad. Pero en este caso creo que sí se ha de dar. Estos tres se igualan entre sí, de manera que este lo igualo a este otro. Iguales, si 3 es igual a 3, entonces estos son iguales entre sí. Si los inversos de estas cantidades son iguales, las cantidades son iguales entre sí. Y cancelando, pues te queda que 2b es igual a 2c. Bueno, de esto, lo único que se puede deducir es que b es igual a c, y es lo que queríamos. Luego, luego se cumple la unicidad. De ambas condiciones se sigue que F1, así nombrada, es función. Puede ser un modelo, un esquema, algunas ideas que les motiven ahora que ustedes hagan, intenten con el inciso 2, 3, etcétera, etcétera. Esa es más o menos una pista. Puede ser uno, digamos, el 2 y sospecha que no es, no me parece que no es, pero haz tú primero, luego me puedes preguntar, tenemos un otro tiempo, y para un ratito yo la clase y puedo resolver el ejercicio, pero después de que lo hayan hecho, porque si lo resuelvo, se van a perder todo lo que el ejercicio traía. El ejercicio te trae muchas cosas para que tú empieces a aprovecharlas. Si no las aprovechas y yo te las hago, entonces el beneficio es para mí, no, o para el que resuelve el ejercicio. Creo que en uno de los grupos alguien escribe, ¿no? Juan Pérez, entre comillas, ¿no? Un personaje hipotético, dice, resuelvo problemas de matemáticas, tras mío hay otras personas que pueden resolver las materias de y enumera hartas materias. También podemos ayudarles en los exámenes y tal y tal y tal. Bueno, sí, deben saber un poco de matemáticas, por eso se atreven a hacer eso, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención y les respondí de una forma más larga, indicándoles de que es una pena que hagan eso porque no están dejando crecer a los estudiantes. Les dije, claro, cuando alguien te resuelve un ejercicio, ese alguien es el que socava lo importante del ejercicio, es el que aprovecha el ejercicio. Y el otro, que solo se limita a copiar, bueno, primero porque le pagó seguramente, y con eso, con copiar y entregar, cree que ya está listo. No, pues pierde mucho porque no está haciendo, no está pensando, no está interiorizándose del asunto. Y si es matemático, peor todavía, ¿no? Aunque ustedes que son de ciencias deberían de darle duro porque las ciencias son íntimamente ligadas entre sí. Entonces, por eso, si la próxima clase uno me trae el inciso 2, es que ya lo ha trabajado, ya lo ha pensado y ya lo ha hecho afirmación. O por lo menos quiere ver un nuevo punto de vista para ver, a ver cómo hace él y yo ya lo he hecho. A ver cómo lo haría, a ver que lo voy a ver y voy a yo ver lo que he hecho, a lo mejor es casi lo mismo o sí estoy de acuerdo con lo que él ha hecho porque yo aquí me he equivocado. O los dos hemos dicho lo mismo. Bueno, yo he dicho distinto de él, pero he llegado a la misma conclusión y lo que yo he dicho está bien argumentado. Entonces eso es crecimiento, no estás aprendiendo. Y eso es todo. Bueno, espero que con este ejemplo yo haya clarificado muy bien cómo se debe intentar probar que un lugar geométrico, una condición asignada a un lugar, a un subconjunto de un producto cartesiano, puede intentarse teóricamente con la existencia y la unicidad. Más o menos te puede dar una pista. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Le hice una pregunta al Sí. despejar. Ya, Ah, al despejar, ¿puedes subir un poquito? claro. Eh, Aquí. sí.
Ya, Suponiendo que al despejar nos sale B va a ser igual a 1 - A, suponiendo, ya, ya, ya A le doy el valor de 1 ya, menos 1 es 0, ¿no? El 0 igual vale. claro, todo punto vale. Ah, Ahorita aquí a le puedes dar todos los valores que quieras, todos, todos, todos. Y de todos esos valores, a le das un valor. Ve sale inmediatamente el valor que, de este cálculo. Entonces tú puedes hacer una tablita. De todos esos valores infinitos, todos esos valores cumplen esto, porque de ahí estoy sacándolos. Pero todos esos valores son tales que el denominador nunca se anula a cero. No voy a tener no se va a dar eso, porque si se diese que el denominador se anulase a cero, ahí sería un punto, sería el talón de Aquiles, ¿no? Sería el punto débil de la historia. Y no, no puede ser, y no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Porque he probado que no se da. He dicho, a ver, si habría un punto que satisface el lugar geométrico, y ese punto sería tal que el denominador se anulase, ¿qué tal si aquí habría un punto? Ah, sí, resuelvo y me sale para A un cuarto, B es un medio, ese es un punto que está en el lugar geométrico, pero que hace cero su denominador. Ese punto sería el suficiente para decir, pues hay un punto que está en el lugar geométrico, pero que no se puede calcular porque el denominador se hace cero. Y al hacerse cero el denominador, entonces la curva no se puede, la condición de la relación no se podría dar porque habría división por cero. Pero eso no se ha dado. He intentado ver a ver dónde está. ¿Se puede? No, no, no se puede, no tiene solución. Entonces, al no tener solución, no ha de haber esa duda de que yo le voy a dar a, por decir, uno, voy a sacar para ver, me voy a inventar uno, y cuando yo aquí pues, reemplace eso, pues voy a tener una división por cero y ni siquiera vaya a llegar al 3. Entonces, eso no se ha de dar, porque he probado aquí. Con estos argumentos he dicho, no se da. Claro que en otras relaciones puede darse. Si habría, por decir, una raíz cuadrada, seguro que va a haber. ¿Dudas, preguntas? Ya saben, a lo mejor su cerebro todavía no está muy bien entendiendo o tiene alguna pequeña duda. La próxima clase, el lunes, voy a agarrar otro ejemplo, seguro alguien me va a preguntar, y voy a hacer lo mismo. Y van a ver que en ese caso, fíjate, aquí falla o aquí falla, no es función. Perfecto. Y ya con esas ideas uno vuelve y dice, ¿y entonces cómo era esto? Ya, pues ya lo entendí, claro, aquí falla y aquí no, nunca, nunca sucede esto. Ya entendí. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, la función, la función inversa. Ya había una función, un ejemplo, dimos cuando estábamos hablando de funciones, unos ejemplos medios especiales, pero eh, eran bien especiales. Decían así, a cada estudiante le asigno un número de código SIS. Y hemos quedado que eso es único y que siempre a cada estudiante se le da un número y que la asignación es única, entonces es una función con nombre y apellido. La función inversa, ¿qué haría? Pues la función inversa lo que hace es agarrar un código SIS y le asigna la persona de la que es dueña de ese código SIS, ¿no? Y ya. Entonces, ven, en este caso, puedo definir la función inversa. Cuando a una persona se le asigne el código SIS y esa sea una función de asignación, la inversa, dado el código SIS, te devuelve la persona propietaria del mismo. Entonces, el camino de vuelta está garantizado, porque esa es una función biyectiva. ¿Cómo sería un ejemplo de una función que no admite inversa? Eh, por ejemplo, había otro ejemplo ahí que era también medio especial
y el que nos ha hecho pensar, a mí también me hizo pensar, pero finalmente es una relación, y de una relación yo puedo deducir es o no es función. Era el de los números telefónicos, ¿no? ¿Dónde está? Sí, decíamos así. Hay una relación. Ah, no había sido función. Entonces, si no es función, ni siquiera voy a preguntar si tiene inversa, pues yo quería pensar en ese ejemplo que decía de que a un estudiante le voy a asignar, ¿cómo era esta historia? A un estudiante le asigno un número, uno de estos dígitos, cuando él sea el último dígito de su número telefónico. Entonces, si esto hubiese sido una función, me hubiese preguntado, al revés, ¿se podrá definir función? Pero no es, ni siquiera debería de preguntar eso porque esta regla no es función. Si no es función, ¿cómo voy a preguntar si tiene función inversa? Ya que ni es función. Bueno, no es. Bueno, ok, no pasa nada. No es un buen ejemplo para intentar hablar de una función, pero seguramente puedo construir, o tal vez ustedes pueden inventar, un ejemplo de una función de ese tipo que la inversa no se pueda definir. Debe haber. Es cuestión de pensar, meditar en algo y encuentras. Pero la clave de todo es que para que yo, dada una función, pueda hablar de la inversa, tengo que estar seguro de que sea biyectiva. ¿Cuánto es biyectiva? Cuando toda recta horizontal, trazada desde B, siempre corta el gráfico en exactamente un punto. Uno dice, y si no cortase, es que B lo achico, para que siempre corte. Y si corta en 2 o 3 partes, debía cortar en uno solo. Es que tiene varias ramas la función y porque existe varias ramas, corta en varios lugares. Entonces el dominio lo tengo que acortar para que solamente me quede con una rama. Eso se llama restringir. Y ayer creo que hemos hecho algo de eso cuando hemos visto la siguiente función. Esta. Entonces, esta es una función. Es función, seguro que sí. Podríamos inclusive aquí aplicarle el criterio de la anterior para ver si esto cumple la extensión y la unicidad y seguro que nos ha de dar. Bien, pero háganme acordar el lunes y yo me olvido. Tengo aquí una función. Quiero chequear si tiene inversa. Primero, para que tenga inversa o no, mi función tiene que ser biyectiva. La grafico y me doy cuenta de que pues no es biyectiva porque hay rectas que cortan al gráfico en 2 puntos. Y la definición es para que sea biyectiva, debe cortar en exactamente un punto, pero la recta horizontal, como aquí corta en varios puntos, no es. ¿Cómo podría transformar esta función para que las rectas horizontales siempre la corten y en un punto? Y siempre. En primer lugar, el dominio de esta función, de esta parábola, es de menos infinito a infinito. La imagen de menos infinito a infinito. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar? Porque aquí hemos dicho, cambiemos considerando solo la rama de la derecha y a partir de su vértice. Entonces, hacemos unos cuantos cálculos y llegamos que el vértice es el punto 1 menos 4 y quisiera solamente la rama de la derecha hasta el infinito. Bien, entonces, si este es mi gráfico, el dominio lo quisiera pintar así más o menos, a ver si se puede, creo que se ha de poder. Ya, imprimimos. El dominio original era de menos infinito a infinito y la imagen también. Ahora no. Lo que yo quiero es que... es que... A ver, sí, está bien. Lo que ahora quiero que el dominio de esta función sea solamente desde el 1 para la derecha, para que solamente esta ramita empiece a calcularse. Entonces mi dominio así lo voy a pintar. Así, 1. La imagen, ¿cómo quieres que sea? Desde este punto, porque la imagen se dibuja en el eje vertical, el dominio en el horizontal. Ay, cambiamos. Ya, pues ni modo. Ahí está.
Así, como han visto, el dominio, que antes era de menos infinito a infinito, la imagen también, ahora no. El dominio va a empezar desde 1 a infinito y la imagen desde menos 4 a infinito. Así lo voy a tener que dibujar todo. ¿Por qué así? Porque cuando haga este gráfico, yo haga el gráfico con una recta horizontal, la recta horizontal debe de dibujarse solo en el conjunto verde. O sea, mi recta horizontal va a empezar desde menos 4 arriba. Entonces ahí te garantiza que siempre hay corte. No vas a poder dibujar abajo, porque la imagen, el conjunto de llegada va a ser de menos 4 para arriba. Por eso así tienes que definir la imagen, el conjunto de llegada, y así el conjunto de partida. Bueno, ahora esto lo vamos a capturar. Así. Veamos. Lo mismo. Listo. Ahí está. Su dominio entonces ha sido redefinido desde 1 para la derecha, desde menos 4 para arriba. Y ahora sí, con esta definición, con este dominio, con esta imagen, esta función ya es biyectiva por construcción. Porque al acotar, al achicar su dominio y su imagen, cualquier recta horizontal trazada desde el conjunto B siempre va a cortar en exactamente un punto. Entonces la he transformado en una función biyectiva. Cuando es biyectiva, la inversa ya existe. Y la inversa se define desde menos 4 infinito hasta 1 infinito. La función original tenía esta como fórmula. El algoritmo es despejas X, como tú quieras. Ahí está, ya he despejado. Esta fórmula que te sale es la inversa. La estructura de esto quiero, la fórmula, no quiero la letra. Por eso digo aquí, la inversa es esta estructura. Y como toda función, siempre la ponemos en X por nuestra costumbre, y aquí había una Y, pues la cambiamos a X. Y ahí está nuestra función. Pero nada más. Esa es la manera de encontrar una inversa. Cuando tenga mi inversa y por los azares del álgebra tenga un doble signo, puedo identificar con qué signo debo quedarme. Y de todas maneras yo tenga la definición total de mi función inversa. Bueno, esto ha sido entonces una pequeña introducción de lo que es función inversa. El lunes voy a hablar otra vez sobre funciones y sobre la inversa, y ahí acabaría nuestro tema. ¿Preguntas, dudas, jóvenes, señoritas? Sí, como tenemos tiempo, las otras clases, cuando acabemos el tema, obviamente podemos tocar otra vez las relaciones para refrescar. Claro, claro, por eso les he dicho, hasta que lleguemos a nuestra clase, a nuestro examen, y como ustedes son de matemáticas, y yo soy de matemáticas, entonces pregúntenme todo lo que quieran de relaciones y funciones, no me enojo, jamás, todo lo contrario, me sirven sus preguntas como ahora, con esta pregunta que has hecho. Ven, he dado vueltas y he seguido agrandando el problema y he seguido hablando. ¿Qué es toda la hora? Es cuestión de que me den un motivo para que toquemos cosas de la materia y así aprendamos alguna cosita que a lo mejor no estaba quedando muy bien. Entonces, con toda confianza, voy a esperarles sus observaciones y sus preguntas. Grabo esta clase y se los voy a mandar en PDF hoy, que es miércoles, pero aquí acaba ya el tema en la semana, y los voy viendo el lunes. Entonces, hasta luego, jóvenes y señoritas, que estén muy bien. Claro que sí.